ni déficit ni superávit. Pasé 4 años con un equipo, porque gracias al equipo que tenía entonces, con Gerardo Damiano a la mano, que él fue el que me animó a coger la presidencia, porque yo entraba de vicepresidente con un tal José Luis Mayor. Por circunstancias que ocurrieron, pues José Luis Mayor tuvo que dimitir y no continuar. Me hice cargo yo, porque me apoyó Gerardo Millano y la directiva que estaba. Entonces estuve los 4 años que correspondían de esa manera, con la junta directiva que entonces tenía, que bien arropado. De otra manera no habría podido ser. Y después pues dejé en manos de Gerardo Millano, que tiene otra mano, una mano izquierda que no tengo yo, para poder llevar el club adelante. ¿Te acuerdas del montante de la subvención en aquella época? Pues que medio millón, no, 450, 500, ahí andaba la cosa. Que era dinero, estamos hablando del 88-92. Quería hacer una puntualización, hablando de taquillaje y demás. Se jugó un partido en el Soto, Burladés, Numancia, de Soria. Entonces, creo que esto puede ser primes perfectamente. Se vendió una entrada, una. Ese fue todo el taquillaje que tuvimos. También es verdad que cayó una nevada bastante bonita, pero quiero decir que el caso curioso es que se vendió una entrada. Y limpiando el campo en esas circunstancias, limpiando el campo ahí, directivas, simpatizantes, porque había que jugar ese partido, porque venía con 3 o 4 jugadores, un tal Marcial, ¿de acuerdo?, cedidos del Real Madrid, que estaban lesionados, expulsados y demás. Y había que jugar ese partido porque era la posibilidad de que podíamos ganarle. El Numancia era muy superior a nosotros. Bueno, pues nos pegamos la gran paliza limpiando el campo, al final el resultado 0-1. Bien, soy Gerardo Millano y yo me presentaron, mejor dicho, a la presidencia en el año 92. Miguel Torres me presentó, antes de presentarme tuvimos una asamblea en la parroquia, en el cual, pues eso, nosotros nos mirábamos a quién quería ser. Y Joaquín entonces dijo, parece que hay uno que podría ser, ¿quién es? Y me señaló a mí, yo pues tu presidente. Y dije yo, bueno, así no puede ser, el primero es que voten la gente que está aquí, había unos 60 o 80 socios había. Y todos se levantaron de pie y dije, pues tu presidente, y así fui presidente. En el año 92 y hasta el 2008. Entonces yo fui un presidente quizás no al uso que había, dije, mis anteriores compañeros han sido antes. Yo me presenté, yo hice, más bien, vi cómo estaba el problema en el Burladés y más bien hice de gestor, más que de presidente. Mi punto recto era el dinero, el sacar dinero. Y bueno, fuimos consiguiendo sacar dinero a base de trabajar también, claro está. Pero acabamos los años muy bien, las temporadas, con superávit, siempre superávit. Hasta que un día ya me junté con los compañeros ahí, con Joaquín, dije, Joaquín, tenemos este dinero, ¿qué hacemos con él? Estos hablan de rasgos, claro, y dije, bueno, pues vamos a comprar una bajera, y compramos esta bajera. La pagamos, y estuvo 3 o 4 años estuvo sin hacer nada, hasta que ya nos decidimos hacer lo que estaba aquí montado. Eso ya a grandes rasgos. En cuanto a lo deportivo, pues bueno, yo a mí me dejaron en 3ª división, y seguí hasta el último año en 3ª división. Que yo ahí, yo si tu presenté, se descendió a preferente. Se descendió por una espantada de todos los jugadores, que por eso todo el mundo sabía, menos yo, que se iban ahí. Fue entrenador y jugadores y tuve que liarme con los juveniles y ahí salimos a competir en 3ª división. De tal forma que hasta el último partido de la liga, el último, ganando nos salvábamos, pero no fue posible, perdimos 2-1 y ahí nos quedamos y ascendimos. Y yo le dejé a Pachivato, le dejé el equipo en preferente. ¿En tu época aumentó el número de socios? Pues no, más bien descendió. Entonces, ¿cómo lo hacía? No? ¿Cómo lo hacía? Pues a base de buscar patrocinadores,
hacer, buscaba esto en el campo, fútbol, poner baldas de alta calidad, y luego con el patronato, pues de medio millón que usted con el Joaquín, pues yo ya casi pasamos a millón y pico. Luego pues hicimos unos contratos, unas temporadas muy bonitos, fue interesantes. Pues ya casi que hablábamos 1 millón, 2 millones casi a la temporada. No recuerdo exactamente porque tengo los contratos. Tuvimos la gran suerte también de que 2 muchachos de Burlades hicieron ficha de profesionales, con lo cual vinimos a cobrar unos 6-7 millones de pesetas. ¿Te acuerdas quiénes eran esos los jugadores? Casi 10 millones. Sí, pues era John Erice y Fran Moreno. Y por el mero hecho de firmar una firma profesional, pues ya nos correspondía ya un dinero que creo que eran 30.000 euros. Pues de hecho, o sea, que cobramos 2 veces. Y eso así fuimos haciendo dinero y llevando el deporte. También, anteriormente a ser presidente, pues estuve del orden de 4 o 5 años en la directiva de Gerardo, y Gerardo me pasó el testigo. Entonces la verdad que hablar después de todos estos señores con la historia que llevan encima, pues la mía es una historia reciente y de hace poco tiempo. Como ha dicho Gerardo, desgraciadamente el último año que estuvo él, yo estaba directivo, por lo tanto me siento responsable también de aquello, pues bajamos a regional preferente. La regional preferente pues es un pozo y salir de la regional preferente nos costó 3 años. El primero fue un año de transición completamente, porque el hecho de bajar de tercera división a primera regional preferente pues supone que los jugadores se te van todos, y yo recuerdo que el día 1 de julio teníamos 2 jugadores nada más, porque en principio la gente te daba largas, el entrenador que iba a ser, que era el mismo que había estado la temporada anterior, dijo que seguía, pero ante la imposibilidad de hacer equipo, pues nos dejó colgados, como digo, el 1 de julio. Rápidamente hubo que buscar un entrenador y hacer un proyecto pues que fuésemos capaces de competir en preferente, porque tenemos historias y de pueblos cercanos al nuestro, como es Villava, que bajaron de tercera a preferente y preferente a primera regional, y alguno más. Bueno, aquella primera temporada, pues la verdad es que nos costó, la primera vuelta fue mala y la segunda ya nos pusimos en mitad de la tabla, y lo que sí fuimos capaces de jugar la final de Copa, temporada 2008-2009. La 2009-2010 ya, pues de alguna forma nos rehicimos, el Burlades empezó a tener otra vez, pues era apetecible para jugadores, y hicimos una plantilla mejor y jugamos la fase de ascenso a tercera división. No quedamos campeones, por lo tanto no subíamos directamente y teníamos que jugar una serie de eliminatorias. Pasamos la primera y en la segunda, que jugamos contra el Ardoy, pues por un gol de cabeza que nos metieron, y que también nosotros tuvimos nuestro gol de cabeza, pero pegó en el palo, nos quedamos en preferente. Eso fue 2009-2010. La siguiente temporada, pues otra vez, hacer equipo, mantener la estructura del año anterior, y pues nos quedamos campeones y ascendimos a tercera división. Y la temporada pasada, si no me equivoco, 2011-2012, pues con bastante esfuerzo nos mantuvimos en la categoría. Y bueno, este año pues seguimos compitiendo en tercera, hemos empezado muchísimo mejor que la temporada anterior y esperamos no pasar problemas. Pero esto en fútbol, como es una ciencia exacta, nunca se sabe. Empezamos muy bien la temporada pasada, acabamos muy bien, hemos empezado muy bien, espero que sigamos bien y no acabemos. Para nosotros es muy importante la cantera y en eso estamos trabajando a tope, porque nuestra aspiración es que la mayoría de los jugadores del primer equipo sean de nuestra cantera. Eso no se consigue ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Hemos tomado medidas en ese sentido para que en un plazo medio razonable de 6-7 años tengamos frutos. ¿Para eso qué hemos hecho? Pues fundamentalmente nombrar un director técnico que le llamamos coordinador, porque los que estamos aquí podemos buscar publicidad, podemos ser gestores, pero de fútbol a veces pues igual no sabemos demasiado, o sabemos, o creemos que sabemos. Entonces pensamos que una persona preparada es la que tiene que dirigir técnicamente al club. Y luego hemos intentado que cada vez nuestros entrenadores
estén formados. Entonces, si nos vienen formados, estupendo. Si no, los formamos. Ya hemos hecho varios cursos en colaboración con Osasuna y con el Instituto Navarro del Deporte para darles formación. Otro tema que ha sufrido el Burladés y que estamos tratando de solucionarlo, y creo que mis compañeros coincidirán conmigo, sobre todo Gerardo, que es mi antecesor, es el Burladés era un equipo que tenía un éxodo de jugadores. Es decir, venía, evidentemente, como ha dicho Gerardo, tenemos un convenio con Osasuna y bendito sea que se lleve Osasuna a nuestros jugadores. Pero venía la Chantrea, venía el Pamplona, y después de haber trabajado un montón de años con ellos, se los llevaba. Pues hoy puedo decir que hemos frenado ese éxodo, siempre hay casos, pero no en la cuantía o la cantidad de antes. Con lo cual, en ese sentido, nos sentimos satisfechos. Entonces pensamos que al final conseguiremos lo que queremos, que nuestra plantilla del primer equipo esté de alguna forma formada por la mayoría de jugadores de Burlada. ¿Qué cobran los jugadores? Bueno, nosotros normalmente cuando vamos a fichar jugadores en el primer equipo se plantea el tema dinero y yo suelo decir, mira, dinero no te vamos a dar, pero cariño te vamos a dar a tope, ¿no? ¿Y el cariño en qué consiste? Pues en darles un trato diferenciado de lo que puedan dar otros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O qué hemos hecho nosotros? El jugador del equipo de tercera división viene con las botas, tiene su toalla, su ropa de entrenar, etcétera, etcétera. Eso para mí es cariño. Todos los fines de semana tiene una merienda cena, que lo hacemos en el club. Digamos que llevan una ropa adecuada. Eso es cariño, aparte de tener un contacto con todos, un contacto directo. Dinero, cero pelotero, porque como digo, cariño tenemos mucho, dinero tenemos muy poco. ¿Cómo anda la economía actualmente del Pues la club? economía anda cubriendo los presupuestos con sí con sa. Es decir, algunos pagos lo estamos haciendo con los ingresos de principio de temporada. ¿Cuál es el desplazamiento más largo que hace actualmente el Burladés? A Cortes. Cortes, como sabéis, está en la muga de Navarra con Aragón, y entonces, bueno, pues estamos hablando de 110 kilómetros, yo creo, una cosa así. ¿En tu época? Utrillas, León. Había igual que la de Pachivator, la zona de Tudela, Tafalla, Estella y Corella. No, Corella ya no estaba en tercera. 100 kilómetros. ¿Fernando? Lo mismo, más o menos. ¿Emiliano? Pues más. Me digo más porque son gigantes. ¿De quién? También Joaquín tenía más. Teníamos entrenamientos a Cortes y a Barcelona con el Juvenil Nacional. Sí, teníamos un equipo de Juvenil Nacional que entonces se jugaba una liga. La primera vuelta se jugaba en Navarra y en Rioja. En la segunda vuelta ya jugábamos en Aragón y Cataluña. Entonces tocaba jugar con Cataluña, con Aragón y todas las cosas. Por cierto, jugando un partido con el Casablanca de Zaragoza, esto es como una anécdota. Pues hice yo la gestión con Osasuna y a toda la plantilla la llevé a comer y luego fuimos al partido de Zaragoza-Osasuna. De tal suerte que a la salida, no tenía mucho ni que ocurrían las cosas. Salieron una pareja de chicos de 16, 17 años y nos dejaron sin lunas en autobús. Eran los famosos ligaños. Con tal suerte que al portero, que hoy es un entrenador del Huarte, le rompieron la mandíbula de una pelada. Y tuvimos que irnos al hospital al día que le atendieron y llegamos aquí a las 1, a las 2 de la madrugada, sin lunas, más helados, y con el chaval con la mandíbula rota. Yo me llamo José Marpa. Bueno, aquí se empezó de la siguiente forma. Un año el Ayuntamiento de Burlada sembró una pieza, salió hierba y dijimos, ¿qué? Hacemos un equipo de fútbol, porque no hicieron nada más. O sea, estaba lo que es el campo, sembrado de hierba y nada más. Y entonces nos juntamos allí en el Ezcaba, en el bar Ezcaba, en la calle Nueva, Manchón, el Obrero es Wenceslao Gorraiz, que fue el primer presidente que tuvo el Burladés. Y bueno, pues ni le pedimos permiso al ayuntamiento, intuimos que el ayuntamiento lo había sembrado para jugar al fútbol. Pero bueno, cortamos la hierba,
pusimos las porterías, bueno, lo montamos, y bueno, casetas no teníamos, y ahí en la calle San Francisco estaban haciendo unos pisos, ahí es donde hay una sociedad ahora, hay una sociedad gastronómica. Bueno, pues ahí nos los vestíamos. Cuando empezamos a jugar el primer año, que fue la temporada 1964, en segunda regional. Y la gente que jugábamos ahí, pues éramos todos de aquí, de Burlada. Los primeros años, los primeros 2 o 3 años, éramos de aquí todos. Y luego, conforme el Burladés fue un poco a más, pues fueron fichando gente de Pamplona, de algún equipo de, yo qué sé, hasta incluso de Promesas, y bueno, el Burladés fue a más. O sea, estar en segunda regional estábamos muy bien, pero el momento que subimos a preferente, porque era segunda regional, luego primera regional y luego era preferente, había un montón de categorías, y la preferente era la leche, ¿no? Y de ahí subir de ahí. Hombre, me acuerdo un año que jugamos ahí, jugaba el Chantrea y jugaba el Promesas, que quedamos terceros. Aquel año fuimos subcampeones de Navarra de aficionados, que quedó campeón en los Osasuna Promesas. Y luego jugamos el Campeonato de España y nos tocó contra el Real Madrid, que jugamos aquí primero, empatamos a 0 y allí nos ganaron 3-1. Yo estuve desde el 64 hasta el 74. En ese tiempo hubo gente, estuvo Sotico, estuvo Baigorri, estuvo Pedro Alzueta, o sea, de Burlada mucha gente y muy buenos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si Soto fue profesional o medio profesional, entonces estuvo en otros equipos. Baigorri, exactamente lo mismo. Baigorri estuvo 4 o 5 años de profesional por ahí. Entonces, vivía del fútbol. Cuando ya dejó de serlo, pues se vino aquí a Burlada, y ¿dónde iba a estar mejor que con los amigos, no? Pues estuvo jugando con nosotros. También estuvo un poco antes, estuvo en el Tudelano, que el Tudelano estaba en aquella tercera, que jugaban jugadores guipuzcoanos de la Real Sociedad, jugó Marañón, jugó Sabino. Esos jugaron en el Tudelano en tercera división, entonces no había segunda B. Y eso era por el 70, 71, 72. Claro, luego ya cuando ya en el Tudelano ya no los quisieron seguir, pues se vinieron aquí, estuvieron en el Burladés un año o 2, claro, porque nos entrenábamos en las bajeras del cine, debajo del cine, y fue el primer entrenador que tuvimos, se llamaba Eneli. Ese fue el primero que tuvimos. Debajo del cine había unas bajeras, y en el invierno, cuando que llovía, que nevaba, que hacía, pues nos entrenábamos ahí. Pues eso, fíjate, y ahí no había duchas. Pues cuando sudabas y ya te ibas, pues teníamos que ir allá a los vestuarios, y allí en los vestuarios al principio, pues fíjate que teníamos allí en las casas, en la calle San Francisco, pues allí algún portal, allí íbamos, porque no teníamos las casetas hechas ni nada. Y luego, otra cosa que se hacía era, en el mes de abril o el mes de mayo, regar el campo. Porque cuando venían equipos de la Ribera, que no estaban acostumbrados a los campos embarrados, pues los regábamos, y Genaro, con el tractor, iba desde el domingo por la mañana y tira, venga a llevar, joder, y ponía el campo, bueno... Estás hablando de Genaro Uli. Genaro Uli, ahí está. Y ponía el campo, y claro, luego venían los otros y se hundían. Me llamo Francisco Zubiate, masajista o auxiliar, como esto del Burladés, desde la temporada 63-64. Y antes más estuve con el presidente primero del Burladés en el año 52, y ya se formó el River Arga y la Unión aquí en Burlada. El River Arga y la Unión, que era, el River Arga era de la parroquia, y la Unión era del bar Las Aguas de Burlada. De Burlada Las Aguas. Y ya empezamos a jugar, no federados, ahí empezamos a jugar, se juntaron entre tiempos, en la Itasuna parece que influyó bastante también, en varios sitios, en Lumbier, Mendigorría, La Raga, el Aoy, el Lumbier, y algunos Tajones, me parece que también, sin federar. Y ahí se formó, pues, entre ellos, un campeonato, y de los primeros años que fuimos a Lumbier,
Bueno, allá hemos salido, bueno, la Guardia Civil, mi hermano que está ahí en una fotografía, y Garralda, el portero, a mi hermano le metieron en ese partido 7 goles, y salió Garralda, y la Guardia Civil, y tenía el portero, Garralda, con el machete, con el... No sé, sí, ahí, no sé, andaba detrás del portero, bueno, metían más miedo que la gente. En Mendigorría, los vestuarios tenían, entrando a Mendigorría, la repetición a la izquierda, un campo allá, en un rincón, sin entrar a Mendigorría, en un ribazo nos vestíamos en los árboles, se vestían los jugadores. Y en otro partido que jugamos también por esa zona, no me acuerdo del pueblo, las duchas en un regacho para bañarse, para ducharse después, para lavarse después del partido, y vestirnos pues en el autobús, ponernos la ropa en el autobús. En casos de esos, pues no se puede contar 1000, pero es que yo soy, aquello era impresionante. Yo, por afición, a mí el presidente ese Wenceslao Borray, con la Julieta, con ¿quién había más? Gabriel Ros también estaba en Bangladesh, y Enric, que fue el primer entrenador que has mencionado tú, pues ahí fomentaron todo ese equipo, y de ahí nació todo la segunda regional, que es lo que has dicho tú. Allí se fundó eso, y de ahí caminando, pues cada día. Y anécdotas de Burlada yo tengo en lo que ha dicho en Utrillas, que eso era en Navidad, el día Nochebuena. Llegamos a casa después del partido a las 12 o la 1 de la mañana. Nos hicieron hasta Utrillas, 300 y pico kilómetros para que hay. Hasta Utrillas, o más. Perder una cena a casa. Perder una cena. Sí. Y luego pues he estado en otro partido que a Salvador, que le pegaron por la espalda. ¿Te acuerdas que estabas tu presidente? A Salvador, a tu secretario, que le pegaron. A Salvador, perdón, Salvador. Aparte del otro Salvador, el Cano. Lo confundieron en un partido que jugamos con el Aplitas, en el Aplitas. Jugamos un partido aquí y pues, hubo enfrentamiento entre los jugadores. Y ahí pues lo confundieron cuando fuimos allá a Pedro Torres por Salvador. No sé el motivo, y detrás de la puerta fue allá un cachetazo. ¿Se acuerda de un homenaje que le hicimos nosotros? Sí, es verdad. Claro, Parrita es una persona, para Burlada es lo que la Ciberes a Madrid. Parrita es santo y seña de toda la historia del burladés. Yo, si tendría que elegir uno, elegiría. 30 años. Le hicimos un homenaje, 30 años. le rendimos un homenaje muy merecido. Te acordarás tú. Bueno, es lógico que toda la gente que ha trabajado mucho por Burlades, las personas que rigen sus destinos, pues tienen que ser un poco agradecidos y elegantes con él, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo en aquel entonces, bueno, el equipo mío, no tengo ni idea, de nuestro equipo, el del Burlades, era un buen equipo, llegó a coger un gran nivel. Quizá destacase entre ellos, bueno, estaba Guerri, por ejemplo, el capitán, ese no tenía una gran técnica, un gran nivel, pero bueno, haciendo honor a su apellido, a Guerri era Guerrido, como no podía ser de otra manera, pero era un buen equipo, estaban allí en aquella época, ¿por qué te voy a decir yo? Pues Chumonzué, Loidi. Como anécdota, ya que han sacado a relucir a Ángela Guerri, en el año que se inauguró el campo de las pistas, en el 80, con Jaureta, estaba la hierba pues muy débil, ¿no? Bajaba entonces Osasuna a jugar en las fiestas de agosto, bajaba Osasuna, que entonces sería con Pepe Arzate. Con Pepe Arzate, empezó a bajar. Antes. A lo mejor nosotros un montón de veces. Bueno, en la época esa con Pepe Arzate. Y el campo se inauguró. Ha sacado a Ángela Guerri de anécdota. En una falta, ahí donde los banquillos, estaba el campo muy desigual todavía, y la hierba muy débil. En una falta que va a sacar Ángela Guerri, como ha dicho, técnicamente no era mucho, eran torcebotas, que llamaban vulcatoros y pie duro, lo que era duro. Le va a dar al balón, saca la falta, le va a dar al balón, le pega al suelo y lo movió 8 o 10 metros el balón. En un partido contra Osasuna, ahí donde los banquillos, le dio al suelo, levantó un montón. Él dice que utiliza adrede para engañar. Yo no Y como anécdota, también del año 2000, Francisco, ¿cuántos años llevas estado en Burlades?
Del 64 hasta el 93. Bueno, pues como anécdota, desde el 80 con José Mari Jaureta, que me fichó en la directiva, hoy es el día que estoy ahí todavía con 33 años en las espaldas, en el club, desde el 80 con José Mari Jaureta hasta hoy con Pachivatos. Y ahí estamos, como anécdota. Hablando de chascarrillos, estando de presidente Fernando Ruiz, a mí me tocó ir de delegado a Rónez. ¿A dónde era? A Rónez, A Rónez. contra el Zaragoza. Entonces, bueno, pues creo que ganamos 5-2, una cosa así. Pero de todas formas, claro, aquello era un insulto grave a la ciudadanía del pueblo y vino a rescatarlo la Guardia Civil. Y entonces, bueno, pues ya llegaron la fuerza y entonces ya nos dejaron montarnos en el autobús. Claro, para la entrada a los vestuarios había una especie de tela metálica. Claro, las piedras grandes no pasaban, pero las chiquitas sí. Entonces, bueno, pues salimos como Dios quiso de allí. Sí, eso ya cuando fue prácticamente el ascenso a tercera división. ¿Año más o menos? Año, vamos a ver, 78... ¿Cuántos socios hay ahora? Mira, el tema de los socios, yo desgraciadamente tengo que decir como mis últimos compañeros, esto va decreciendo a unas velocidades del competir. Siempre estamos en torno a los 100 y más o menos hemos mantenido los 100, pero hoy te puedo decir que al día de hoy no han recogido la tarjeta más que 60 socios. Evidentemente haremos un puerta a puerta, un boca a boca, como queráis, y probablemente llegaremos a los 100, pero la realidad es esa. Hemos tenido unos juveniles muy buenos, sobre todo el juvenil nacional. ¿Lleva cuántos años? Lleva muchos años, lleva ya. Lleva, pues igual, pues 20 años. En la categoría de nacionales. Y siempre ha sido un equipo muy bueno. Yo recuerdo que a mí, cuando entré en el 88 con Joaquín, él me encomendó los juveniles. Y bueno, pues siempre hemos tenido jugadores muy buenos. Anteriormente le creo campeón de España. ¿De Joaquín? Sí. La verdad es que el juvenil tiene tenido mucha presencia en los Burlades. Mi nombre es Pachi Bronte, soy el actual entrenador del Burlades de tercera división y mi vinculación con el Burlades se traslada hace ya muchísimos años, cuando con 12 años empecé a jugar en el primer equipo que se fundó de Alevines, que lo fundó, bueno, que estaba de entrenador en aquella época y entrenadores, presidentes, pues Venceslao Gorraiz, y mi entrenador era Felipe Salanueva, que creo que es una persona que ya empezó a transmitir unos valores de deportividad 100% en todos los aspectos, ¿no? Era de los hombres que guardo un gratísimo recuerdo. A raíz de ahí ya, pues más o menos, mis años a nivel de jugador pues se trasladan hasta los 22, fueron 10 temporadas. Ahí hubo un paréntesis en el que pasé por algún club jugando en preferente y retorné al Burlades ya con 24 años para ya formar parte del cuerpo técnico. En aquella época pues estaba de presidente, pues posiblemente estaba Moriones. Vine de la mano de Paco Loidi, que yo creo que ahí se empezó a fundar quizás un cambio un poco en la forma de ver el fútbol, ¿no? Pero hay que reconocer que anteriormente pues hubo grandes entrenadores como el difunto Marino, Segundo Baigorri, Pepe Alzate, o sea, gente muy importante y relevante en el fútbol navarro, a nivel de técnicos, y a los cuales pues normalmente sí que nos hacían ver que el fútbol era importante el ganar, pero sobre todo era la disciplina. A partir de ahí, mi etapa como técnico lo comienzo con 5 años en las categorías inferiores, 5 temporadas, infantil, segunda juvenil, y luego tuve el honor y el orgullo de dirigir al primer equipo del Burlades en Liga Nacional, que en aquellos años pues era algo muy difícil de conseguir. Estuve 2 años y a partir de ahí ya, de la mano de, creo que se llamaba José Luis Oreja Mayor, José Luis Mayor, con Joaquín Marsal de vicepresidente, me dieron la posibilidad de entrenar al primer equipo y ahí empezó un poco mi momento de entrenar al primer equipo de tercera división, que yo creo que hice algo muy difícil de conseguir, que fueron 10 años seguidos, empezando en junio y terminando en junio. Y a raíz de ahí sí que ya el club pues lo abandoné durante 10 años. Lógicamente tienes que cambiar y tienes que ver un poco y tienes que conocer otras cosas, ¿no? Este año
he tenido la oportunidad de volver y por supuesto que con toda la ilusión del mundo. Valores de los que yo quiero que el jugador sienta y tal, pues por supuesto es el respeto en todos los aspectos, ¿no? Respeto a la afición, por supuesto que a los propios directivos, respeto a los árbitros, respeto a los contrarios, eso es mi forma de ser y creo que en ese aspecto soy un ejemplo, en el aspecto que creo que me habrán expulsado después de 30 años de técnico, pues muy pocas veces. Ahora sabemos algo más de este club, un referente deportivo en Burlada, que mantiene vivo el espíritu futbolístico que nació en los años 20 y cuyos equipos hacen disfrutar y a veces sufrir a los forofos burladeses.